¿Qué tal amigos de Cali Mexica? Yo soy Xochipilli y Olwicat y hoy estamos aquí en un nuevo podcast y pues bueno, hoy tenemos unos invitados de lujo. De mi lado derecho tenemos a mi hermano Eric Guevara. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cuál es la sacamate? Un gusto verte por este lado y de este lado tenemos a Yolote Kukli, que es mi hermano de Yaoyelisli. Y pues bueno, hoy estamos en este lugar para hablarles un poquito del armamento mesoamericano, específicamente del área mexica y pues bueno, toda la controversia que ha existido en torno a las armas y su desempeño, su manejo, así mismo como todas las tácticas de guerra que pudieron haber tenido en aquellos años. Y pues bueno, ¿cómo ves, hermano Eric? ¿Qué piensas acerca de lo que ha habido en cuanto a la controversia del Macawit y sus diferentes tamaños y lo que se dice que podían cortar cabezas? Pues bueno, en el caso de la arqueología, que es de donde vienen los datos duros sobre el Macuahui, tenemos un grave problema que solamente se ha descubierto uno y que aparte incompleto. Estaba partido en dos, Sí, el que acaban que de exponer, ¿no? En Templo en Mayor. Templo Mayor, que ya tenía un buen rato de eso, pero tenemos un grave problema, es un Macuahui medianito Claro. y lo que se ha basado más ha sido en la parte de códices, donde hemos podido ver incluso hasta que no solamente eran lisos, sino que algunos traían pintura, donde Claro. se cree que algunos eran para uso realmente de la guerra y otros solamente para uso ritual. Sin embargo, pues es un arma hermosísima comparada o mal llamada como espada mexica, Espada mexica. ajá, pero en realidad pues no, tiene un tipo de incluso corte muy diferente a lo que es la espada, pero es bellísima. Yo creo que yo desde chico, desde que recuerdo y que llegó a mí, he sido muy fan del Del Macuahuit, Macawit. pero muy, muy fan. Me hice uno cuando estaba yo apenas en secundaria para entrenar y ahí andaba yo Y es que es bien chistoso, loquillo. ¿no? Creo que todos nos familiarizamos bastante con el Macawit en algún momento, sobre todo cuando llegamos a los círculos de danza y toda esa parte nos llama algo, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo llegué a la tradición, a la Mexicayot específicamente, yo veía y decía, ¿qué hay, no? Lo que pasa con los guerreros y se desconoce, ¿no? Uh -huh. Es algo muy pequeño y como lo mencionas, son datos, la parte dura la tiene la parte arqueológica y antropológica y es donde hemos podido como de cierta manera rescatar, pero como lo mencionas, ¿no? En cuanto al uso y al desempeño del Macawit es muy diferente completamente a la espada, ¿no? Que dice, ¿no? Y pues bueno, ya lo habíamos explicado anteriormente, pero pues bueno, no puede ser una espada porque carece de una punta, entonces no podemos hacer una estocada, ¿no? Con el Macawit. Entonces, pues bueno, ha sido un poco del trabajo que se ha ido investigando y poco a poco van saliendo más variantes y vertientes en cuanto a su desempeño, ¿no? ¿Qué opinas? Eh, pues a mí me empezó a llamar mucho la atención por como toda la historia que hay detrás, ¿no? Todo el misterio, por así decirlo, o lo que hay por descubrir. Y entonces cuando empezamos a ver, bueno, yo empecé a ver recreaciones, ¿no? En internet o réplicas y así, porque realmente igual no hay muchas imágenes que se pueda llamar que son originales. Entonces todas las recreaciones que habían eran, ese está bien padre la pintura, los glifos que trae o las figuras, los colores. Entonces, desde mucho tiempo, y es difícil, ¿no? Poder sostener o ver uno con obsidianas, porque igual mucha gente no maneja las obsidianas. Y entonces ya cuando dices, hay un cristalito, ¿no? O una piedrita, y de repente te llegas a cortar así, manejándolo, ¿no? Pasándolo de un lugar a otro. Mira, te Creo que enseño todos hemos pasado por esa parte, ¿no? un buen cortecito y son cortes delgados, muy finos, pero para que te pare la sangre tarda mucho, ¿no? O sea, te has cortado a lo mejor con una hoja que igual es delgado y te para el cómo corre la sangre, pero te llegas a cortar con un filo de obsidiana y no. No sé en su caso de ustedes dos que si han pasado por eso, pero por ejemplo a mí me pasa que cuando lo he tomado como que te imaginas, ¿no? O sea, en aquella, te transportas a aquella época y poderlo maniobrar o la manera de golpear, no sé, como que te imaginas, ¿no? Y creo que en tu caso, Eric, ya he visto por ahí unas fotos donde portas el Tlahuistli de guerrero y pues platícanos un poco de eso. Pues para mí desde chico me cambió la vida, porque yo creo que como pues mexicano siempre buscas con quién identificarte y todo, y pues yo no sentía ninguna identificación con ningún guerrero de otros lados, y de pronto descubro los Macuahui, descubro los que eran los más famosos y que más se mostraban como el guerrero águila o el guerrero Un jaguar, guerrero jaguar, y pues claro, son con los que te identificas. Después descubres que hay una gama enorme en el ejército de mexica guerrero. y para admirar y todo.
Sin embargo, cuando por fin lo empiezas a hacer y cuando encuentras a grupos tan hermosos, que ya hay muchos grupos hermosos que compartir, dices, no soy el único que cree esto, Claro. y empiezas a trabajar con ellos y empiezas a poder portar un Macuahuit más cercano a lo que era, o ya versiones actuales que yo creo que son muy válidas, el que ya no tenga que ser la versión tal cual era hace 500 años o más, sino que yo creo que tenemos todo el derecho de poder hacer nuevas versiones y de practicarlo y de ejercerlo, porque no se trata de tampoco de salir a la calle Sí, ya con el Macahuit en la mano, Ajá, ¿no? ¿no? Es como el Iaido y como todas las técnicas japonesas, donde te van a dar otro tipo de fuerza interior, donde te van a centrar de otra manera, y que qué bello es la práctica de todas las armas mexica, porque son muchísimas, no solamente el Sí, Macuahuit, claro. claro, es el más famoso, yo creo que conocemos, pero es Yo creo que es riquísimo, el icónico, ¿no? Del el icónico, armamento, sí, ¿no? Y ya de ahí como que, pues bueno, están todos los demás que no es por restarle importancia, ¿no? Creo que todo el armamento, tanto de corto alcance como de largo alcance, cumplía un papel vital en el desempeño en cuanto a la guerra, ¿no? Más sin en cambio, sí, siempre ha sido como el principal o el primordial, ¿no? Y realmente creo que pues el tenerlo, el poderlo interactuar y ya tenerlo en tus manos, pues sientes esa vibra, esa energía, ¿no? Que nos ha llevado y como lo mencionas en la actualidad, pues ya vemos bastante grupos y cada grupo creo que le impregna parte de su esencia y al menos nosotros como Yauyeli sí somos de una idea que entre todos podemos construir algo grande, ¿no? Creo que más que estar como en tiempos de quién tiene la verdad, creo que todos tenemos verdades a medias y entre eso se va construyendo este rompecabezas, ¿no? Sí, pues como tú mencionas, creo que es bien importante cambiar por parte esa mentalidad de yo tengo la verdad absoluta porque yo vi en tal lado que dice esto, pero llegará alguna otra persona que igual ha estudiado más o estudió de otro lado o leyó en algún otro lugar alguna otra fuente igual relevante que puede llegar y decirte, oye, sí, a lo mejor no estoy en desacuerdo con lo que tú piensas, pero no lo conocía, yo conozco esto. ¿Cómo ves si ponemos en práctica lo que tú traes con lo que yo traigo? Y de ahí se puede ir amalgamando algo diferente, ¿no? Algo que igual ni tu verdad ni la mía son ni las correctas ni las absolutas, pero nos da algo mejor para poder ir desarrollando, Y ¿no? es que creo que cada grupo va como metiéndole un parte, ¿no? De algo, ¿no? O se especializan en algo. Por contarte un poquito de nosotros, en el caso de Yoyelisli, nosotros estamos como muy ligados a qué hubo más allá del guerrero, ¿no? Porque hablamos de un contexto de un guerrero que solamente pues, iba a la guerra, ¿no? Y se enfrentaba y hasta ahí, pero ¿qué había previo al guerrero, ¿no? En el caso muy particular mío, pues vengo de 4 generaciones de gente dedicada al deporte de contacto y muchas veces trato como de visualizar esa parte donde qué hay más atrás de trasfondo, ¿no? Yo recuerdo desde que yo era muy pequeño ver a mis padres con lesiones, con esguinces, ¿no? Cortados de la cabeza, porque mis padres se dedican a la cuestión de la lucha libre. wow. Y entonces era verlo, ¿no? Ahora que estamos como en esta parte, yo digo, el guerrero no solamente era guerra, ¿no? El guerrero a final de cuentas tenía una familia atrás y cuál era la educación que el guerrero desde las bases tenía, ¿no? Porque yo les comento a veces a ellos, les digo, en mi caso fue crecer en los gimnasios, ¿no? Yo recuerdo 2, 3 años andar corriendo entre el ring, entre las pesas, ¿no? Entonces yo, igual la educación de Tenochtitlan, recordemos que en aquellos años, pues desde muy pequeño se iniciaba, ¿no? En el ámbito de la guerra, ¿no? Pero pues, obviamente yo estoy seguro que tuvieron que haber tenido una educación pues igual, ¿no? De cierta manera en cuanto a la familia, ¿no? Se refiere y es como algo que hemos estado como tratando de resaltar mucho, ¿no? Que sí el guerrero iba a combate, pero ¿qué había atrás del guerrero? Sí, el paralelo, ¿no? Que se ha perdido muchas veces porque todos crecemos con la idea de que el guerrero es estrictamente militar. Entonces, no es posible ser estrictamente militar y dejar la otra vida de lado, ¿no? La dualidad o la contraparte de lo social, porque no puedes ir por la calle y estar eh, peleando con todo mundo porque sí, y que esa sea como que la identidad única del guerrero, ¿no? Aquí la pregunta sería, ¿un guerrero mexica qué es o qué será, ¿no? O a dónde puede ascender o en la actualidad un guerrero, ¿no? Porque creo que guerreros en la vida cotidiana lo somos todos, ¿no? Y el ámbito de guerra se utiliza para todo, ¿no? Guerreas hasta para pararte, ¿no? Incluso, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿qué opinas tú?
Pues creo que una cosa pueden ser, en el caso del arma, los datos duros que puede entender cualquier arqueólogo y todo, y otra cosa es llevarla a la vida y realmente vivirla, realmente portarla, realmente ejercitar con ella todos los días, y es cuando ya vuelve a ser parte de ti, que es lo que estamos haciendo en varios grupos, y que qué bonito que suceda eso, y que podamos ir compartiendo más, y yo creo que llegue el momento de que haya unión entre todos estos grupos, para que podamos compartir lo que descubrió un grupo, lo que descubre otro grupo, y así realmente ir creciendo, porque al fin y al cabo yo creo que la labor más importante es llevar nuestra cultura a que la conozcan la demás gente. Y creo que ese sentido es lo más importante, no el yo, sino el nosotros. Claro. Y eso ha sido pues básico, y redescubrir, como comentan, la parte guerrera que realmente tenemos, que creo que se desvirtuó muchísimo, Claro. desde nuestra forma de guerrear, que era muy diferente a la de los invasores, y que por eso también ahí hubo pues varios abusos de parte de ellos, porque guerreábamos de una manera completamente Y diferente. aparte por la nobleza, ¿no? Que se tenía, el honor que teníamos, ¿no? Por marcar algunas cosas, ¿no? De acuerdo al entendimiento que yo he buscado o que he podido adquirir, yo sé que al guerrero, cuando se le tomaba pues de aquí de la fontanela, era cuando él bajaba las armas, ¿no? Y ya no seguía peleando, y no era porque no pudiera, ¿no? Sino era por una cuestión de honor, ¿no? Cosa que el invasor, pues bueno, no lo hizo, ¿no? Y pues bueno, como lo mencionas, a lo largo de la historia se ha venido deformando, pero realmente pues yo, o al menos nosotros, somos de una idea que todos dentro de nuestra sangre tenemos esa parte de guerra, ¿no? Hay muchas controversia ahí con que el mexica fue exterminado, el mexica ya no siguió, y yo no comparto mucho esa idea, ¿no? Yo quiero creer que así exista un 1% de sangre, corre sangre mexica por nuestras venas, ¿no? Y por ahí un maestro nos decía algo que es bien cierto, o sea, no se necesita la sangre para hacer algo, ¿no? Y ejemplo de eso hay cuando dicen el mexicano nace donde quiere, ¿no? Incluso Chabela Vargas lo decía, ¿no? Por ahí que ella era mexicana, ¿no? Y creo que en este aspecto me gusta pues también relacionarlo, ¿no? Decir que si yo siento que soy mexica, pues me catalogo mexica, ¿no? Y creo que es algo que al menos a mí me llena completamente de vida, ¿no? Esa parte. Y recuperar todo lo que realmente significa ser mexica. Y bueno, ha habido grupos que incluso una vez me recuerdo que en nuestro grupo publiqué el que nosotros como mexica, y eso fue terrible porque fui atacado de ya no somos mexica, tal. Y pues, ¿por Las qué no? críticas, ¿no? Todo lo Ajá, que das. eso, y en gran parte de grupo de la arqueología, que está muy peleado con la parte de la tradición, Sí, que demasiado. yo no me considero que pertenezco a ninguno de los dos, sin embargo, qué bueno que se está haciendo una nueva vertiente donde tengo excelentes amigos y grandes maestros arqueólogos, etnohistoriadores, y Claro. por el otro lado también excelentes amigos y grandes maestros. Que les mandamos un saludo, ¿no? A muchos de ellos. Yo creo que en general a todos, pero a muchos de ellos con los que compaginamos ideas y que de cierta manera nos han ayudado en muchas cuestiones en cuanto, por ejemplo, la lítica, ¿no? Por ahí Christopher, ¿no? Christopher Maestrazo. El buen amigo Tlacuilo, que también acaba de tener parte en la exposición del Templo Mayor de la Lapidaria del México prehispánico, también un excelente amigo muy dedicado a la cuestión de la lítica, ¿no? Entonces, pues realmente las críticas nos han llovido a todos. Yo comparto mucho la idea que tú tienes, Eric, y creo que eso nos ha hermanado también de cierta manera, porque yo también no me considero ni de allá ni de acá, ¿no? Creo que entre ambas ideologías, tanto la parte antropológica, arqueológica y la parte de tradición, se puede compaginar algo muy bello, ¿no? Algo muy bueno. Yo realmente procuro escuchar ambas versiones y de ambas versiones generar la mía, ¿no? Y decir, de esta parte me sirve esto, de esta parte me sirve el otro, y creo que es como he ido compaginando, ¿no? Y nosotros también hemos recibido infinidad de críticas por todo, ¿no? Desde la danza, desde la filosofía, ¿no? Y en cuanto a lo demás que se ha ido conllevando, híjole, creo que la crítica ha sido algo bien fuerte, ¿no? Sí, yo creo que la gente siempre está al pendiente de que no se rompa su expectativa, ¿no? O su creencia. Entonces, muchas veces, lejos de, pues, de enojarnos o de buscar contraatacar las críticas, tratamos de darle una respuesta más inteligente a modo de que la otra persona no se sienta ofendida, porque al final de cuentas el trabajo creo que de todos en general, no se trata de ir ofendiendo a la gente con lo que estás haciendo, ¿no?
Entonces, mucha gente al escuchar algo diferente, no, ellos están mal. ¿Y por qué hablan de eso? Eso no tiene nada que ver. Ustedes no estuvieron ahí. Yo sé que tengo tal fuente que me dice esto y ustedes están mal. Entonces, la Es idea que es yo creo que buscar al darle final la del vuelta. día todos de cierta manera tratamos como de proteger, ¿no? Sí, O sacar la garra por lo que has hecho, ¿no? Pero creo que también de esa parte debe de existir la parte flexible, ¿no? Ese ACAT que nos ayude a llevar una flexibilidad de poder escuchar al de al lado y decir, a ver, hermano, explícame tú qué piensas, ¿no? Y creo que eso nos va a ayudar a poder tener más unión, ¿no? También un tema importante que muchas veces llegamos a olvidar es la mujer, ¿no? La importancia que tuvo la mujer en los conflictos bélicos y específicamente, pues, el que le denominamos Yauzihuatzi, ¿no? O la mujer guerrera, ¿no? No, bueno, mi sangre es mixteca, aunque pues toda mi vida aquí en Tenochtitlan, pero en mis ancestros pues había mujeres guerreras Claro, sí, sin importantísimas duda alguna. que aparte se pintaban de guerra, manejaban armas, dirigían a los ejércitos y eso no se quedó en el pasado porque les puedo contar una experiencia donde estando practicando Atlat, tiro con Atlat, pues por lo general la gente que pasaba y Se veía que integra, estábamos ¿no? practicando con el Atlat siempre nos preguntaban, pero por lo general eran los hombres. Y yo invitaba a las familias completas. En una de esas ocasiones, una de la niña, que eran dos hermanos, el papá, la mamá y la más chiquita, pues no quería ella como hacer el uso del Atlas. Le dije, claro, mira, también había mujeres guerreras, también, la animé. En el momento en que la familia lanza los primeros dardos, todos gritaban porque la verdad, ver así 30 dardos en el aire de una lluvia de dardos es una cosa que te enciende el corazón y Transporta, claro, te regresa sin completamente duda. a la vida. Y esta chiquita, que era la que no quería, resultó que era la mejor guerrera y tiradora de toda la familia. Y le dije, ahí está, ya ves, ya o lo tenía sea, nato. ¡pum! Y impresionado a toda la familia. Y cómo eso mismo que puede ser obsoleto para muchos, que dicen que ya es inútil, que dicen que no sirve, cómo le despertó a esta niña una cantidad de cosas que quién sabe cómo puede impactar en su vida Natural, posterior. ¿no? Sí. Ajá, y que me da muchísimo gusto ver eso, ¿no? Y no solamente en ella, les puedo contar una cantidad de historias de Claro. chiquitos que les cambia la vida el simple uso de un armamento de sus orígenes, ¿no? De sus ancestros. En mi caso muy particular, hablando como de la cuestión de la mujer, yo tengo, por ahí se me ha criticado bastante, ¿no? Incluso me ha dicho, es que tú tienes mamitis, ¿no? Pero en mi caso muy particular, yo hablo mucho de mi madre porque la imagen de mi madre yo la tengo muy marcada en cuanto a la guerra, ¿no? O sea, yo tengo o tuve la fortuna de tener a ambos de mis padres. La parte de mi madre era la guerra completamente y por la parte de mi padre era como piensa las cosas, ¿no? Y en el caso de mi mamá, por contar de mi mamá, era de pega y después vamos a ver qué hacemos, ¿no? O sea, tú no te dejes, ¿no? Que es mucho la idea de la mamá mexicana, ¿no? Creo que sobre todo eso yo he escuchado entonces de que yo le digo que lloren en la casa la de alguien más, ¿no? Y Creo si que te a todo, pegan, te pego. ajá, sí, exacto, llegando a la casa te voy a tocar, ¿no? Y con el Macahuit actual, la escoba, ¿no? Y mi mamá sí, en ese caso era como, híjole, o es hasta la fecha demasiado guerrera, ¿no? Y hablando o pasando de este lado en cuanto a la mujer, creo que pues ahí tenemos ejemplo de Tlatelolco, ¿no? Cuando este Mokiwish sale huyendo, las mujeres tlatelolcas salen a la guerra, ¿no? Y por ahí tienes una foto bastante interesante, que por ahí me la robé y la subí. Ay, no, es tuya, qué bueno, qué bueno. La compartí, creo que, híjole, ha sido una foto que pudiste transportar completamente eso, ¿no? Porque las crónicas narran de que salen sin sostén, sin brasier, bueno, ni se utilizaban en aquellos años, y salen completamente dedicadas a la guerra, ¿no? Incluso por ahí mencionan que rociaban la leche materna, ¿no? En esta parte de los mexicas, porque fue cuando se hizo la guerra entre Tlatelolco y México Tenochtitlan, ¿no? Y realmente pues tu foto es hermosa, creo que transporta y da esa pequeña punto que te lleva ahí, ¿no? Es que creo que justo el recuperar y hacer nuevas imágenes, no solamente quedarnos con los Amoshim, claro, basándonos mucho en los Amoshim, pero el recuperar con nuevas imágenes, el generar nuevos, que hay grandes ilustradores que están haciendo buenas Claro. cosas. Ahorita en mi caso que hacemos con fotografía, algo de escultura que también estamos haciendo, y animación.
es importante que los jóvenes realmente vuelvan a conectar, y yo creo que es nuestra labor ahora que tenemos una gran cantidad de redes sociales para poder difundirlo, pues con contenido que valga la pena y con contenido que Claro. contribuya a nuestra sociedad, en especialmente a los jóvenes, que se puedan identificar con quienes realmente somos. Y eso es lo más importante, quiénes realmente somos y no quienes nos han hecho creer que somos o a quienes pertenecemos, o sea, desde latinos o Sí. latinoamericanos. Yo No, creo, no yo me creo que identifico. también tiene mucho que ver, bueno, ahorita en la actualidad, la forma en la que los generadores de contenido bajan la información. Porque no sé, por ejemplo, realmente México es un país donde no se lee, ¿no? La gran mayoría de la gente no leemos o no tenemos ni el hábito, ni la cultura, ni... A lo mejor lees, pero no tienes la capacidad de entender lo que estás leyendo, ¿no? Entonces, la forma en la que ahora se está bajando todo el contenido, animaciones, videos, música inclusive, yo creo que es más fácil de que la gente se pueda identificar, en este caso niños y jóvenes, ¿no? Que es muchas veces cuando vas creciendo es difícil saber de dónde eres, de dónde vienes, a qué perteneces, con qué te identificas, qué te llama la atención, porque no tienes otra imagen más que a lo mejor el cine, todo lo que es la cultura pop o lo que es famoso, te llama más la atención y dices, sí, eso es lo que me llama, porque es lo que conozco, Y es que pero incluso creo que conforme ha pasado el tiempo nos hemos ido perdiendo un poco y sobre todo la juventud, ¿no? En el caso muy particular de nosotros, estamos muy dedicados a la cuestión de las artes marciales mixtas y la juventud de hace 10 años a la juventud actual ha ido como careciendo un poco en cuanto a la manera en cómo se desempeña, ¿no? Y creo que de cierta manera los jóvenes hoy en día están muy interesados en rescatar la cultura porque la cultura creo que en la actualidad está pasando un proceso clave que está haciendo volver a resurgir, ¿no? Resurgir esa semilla y sobre todo inculcarles, como lo mencionan, inculcarles una identidad, ¿no? Que se sientan orgullosos de estar aquí, de pertenecer aquí y en el ámbito específicamente de un guerrero como tal, pues inculcarles que el guerrero sí va a accionar, sí va a pelear, pero previo a ello debe de tener un conocimiento. No me gusta a mí en lo personal hablar de la espiritualidad como tal, pero sí un proceso más interno, ¿no? Rescatar qué hay en ti como para poder detonar. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de él, a mí me costó mucho trabajo frenarlo, ¿no? Porque él es muy de que pega, ¿no? Y era como de hermano, no vale la pena pelear esta vez por eso. O sea, ¿sabes que vas a ganar? Sí, ¿para qué vas a pelear? ¿No? O sea, es como guerrear sin sentido, ¿no? Lo que hoy en día tratamos de cierta manera inculcar en la parte de los jóvenes, pues es sobre todo que dentro de la raíz o dentro de ese camino de guerra o del guerrero, pues existe un conocimiento previo, ¿no? De ataque y defensa, pero que te salvaguarde a ti y pues bueno, yo creo que en aquellos años no era como de que se te quedan viendo, ve y pégale, ¿no? Porque obviamente todo estaba regulado. Y hoy en la actualidad, pues es enseñarle a los jóvenes principalmente el amor a la cultura, el que se sientan orgullosos de pertenecer a un pueblo, ¿no? Creo que a un pueblo en general, ya no llamémosle mexica, ya no llamémosle ninguna etnia, ¿no? Un pueblo en general, porque muchas veces apenas nos pasaba en Yoyelistli un chico que decía que le daba tristeza, ¿no? Ser mexicano y es así como, ¿cómo te vas a sentir avergonzado de tus raíces, ¿no? O sea, creo que es lo peor que puede existir, ¿no? Entonces es enseñarles a esas personas y pues bueno, ver toda esa parte. ¿Algo más que quieran agregar antes de despedir este primer programa? pues no, agradecerles, la verdad es que ha sido una plática muy amena, todo el tiempo estamos juntos él y yo, ¿no? Pero escuchar eh, otra opinión o de otro lado es muy nutritivo y es muy gustoso ver la felicidad con la que transmites. Te agradezco mucho. No, hombre, pues el agradecido soy yo, en verdad. Creo que el universo nos junta, de hace tiempo ya habíamos Claro, sí. conectado, que ya habíamos hecho ahí una conexión padre. Y creo que esto es lo más importante, el empezar a hacer comunidad y comunidad y comunidad, gracias a Cali Mexica, que es quien está provocando toda esta comunidad y que le agradezco mucho todas sus enseñanzas. Y pues qué bonito compartir, qué bonito estar con ustedes.
Hermano, pues muchas gracias, mi hermano Eric, hermano Yolotecutli. Y amigos, si les gusta este tipo de contenido, síganos en Cali Mexica, donde va a haber muchísimos podcasts bastante increíbles, bastante interesantes. Y pues bueno, no queda más que decirles adiós. Síganos en las redes sociales, Cali Mexica, Yauyelistli, Cancipacti, y pues todas las redes que por ahí vamos a ir subiendo poco a poco. Un saludo, un abrazo y pues bueno, hasta aquí la dejamos. Tita,